Ya los años, hermanos. Ya casi no veo desde acá. Cuando me pongo los lentes los veo más hermosos. Cuando me los quito, siempre igual de hermosos, hermano. No, sigue siendo igual. Gloria a Dios. Quiero nada más reiterar en lo que nuestro hermano Víctor estaba hablando acerca del puerta a puerta. Es una gran bendición, hermanos. Déjenme decirle que no hay nada más poderoso, más hermoso que ver la vida de una persona siendo transformada cuando el evangelio está siendo predicado y está siendo receptiva a la persona. El domingo pasado tuvimos un alcance en la comunidad de nuestra hermana Jessica Sershami y pudimos ver el poder de Dios cuando 4 almas, ¿verdad?, comprometieron y rendieron su vida a Cristo Jesús. El hermano estaba hablando de que puertas fueron lanzadas en sus rostros. Bueno, el Señor aún va a seguir obrando en esos corazones que están rebeldes y que están enojados con Dios. Y el Señor aún en ese corazón duro tiene el poder de entrar y transformar un corazón que está duro y en contra de la gracia y del amor del Señor. Pero ¿qué pasa cuando venimos a Cristo? ¿Qué pasa cuando estamos ahora caminando con el Señor y nos damos cuenta de que el cuerpo no quiere cooperar con la voluntad del Señor? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? A usted no le pasa eso, creo que solo a mí, ¿verdad? Estoy solo en esto. Estamos en el Señor, estamos caminando con el Señor y decimos, pero ¿por qué estos pensamientos en mi mente? ¿Por qué estas acciones? ¿Por qué estas palabras salen de mi boca si yo ya he sido alcanzado por la gracia y por el poder de Jesús? ¿Qué ocurre en mí que aún todavía no puedo, ¿verdad?, ser transformado? Yo quisiera ser perfecto. No le pasa eso a usted. Que nos parece que el tiempo para la perfección de este cuerpo, de la mente, aún no ha llegado y estamos ansiosos de que el Señor pueda transformarnos, porque hay muchas áreas en nuestra vida que siguen saliendo a la superficie. Ese hombre viejo una y otra vez sale a la superficie. Y hoy quiero hablarle de eso. Hoy nos vamos a apartar un poco del mensaje de Juan, vamos a parar de estudiar el Evangelio de Juan y vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida del cristiano, el que ha puesto su confianza en Dios. Aquí no estamos hablando del inconverso, estamos hablando del cristiano que ahora está caminando con Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que viene y hace la transformación interna y luego hay una manifestación externa de la obra y de la función del Espíritu Santo en el creyente. Pero a veces toma tiempo. Y me gusta porque en el capítulo 8 de Romanos, Pablo se da la tarea de darnos uno de los pasajes más gloriosos y más hermosos de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y lo interesante es que Pablo lo hace después de que abre su corazón en el capítulo 7 de Romanos. Cualquiera que es estudioso de las Escrituras se da cuenta que en el capítulo 7 de Romanos, Pablo habla de sí mismo, de su flaqueza, de su debilidad, de la inhabilidad de hacer la voluntad de Dios, aun cuando él desea hacerlo. Ahí en el versículo 15 del capítulo 7 dice, queriendo hacer lo que quiero hacer, no lo hago. Dice, esta carne que está en mí no le permite hacer. Dice, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer es lo que hago. Y cuando llega al versículo 24 del capítulo 7 dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y si entendemos el contexto de esto, en el primer siglo, cuando una persona asesinaba a otra, como castigo agarraban el cuerpo del difunto y se lo amarraban a la persona. Y la persona terminaba muriendo por el cuerpo que cargaba, y esto era un castigo. Pablo está tomando esa analogía y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero a la misma vez está hablando de su condición, de cómo usted y yo, a pesar que hemos sido, escuche bien, redimidos, salvados, aún seguimos lidiando con nuestra vieja naturaleza. ¿Cierto? Es difícil. Pablo termina el capítulo 7 con el versículo 25. Dice que en Cristo Él ha sido liberado. Y comienza el versículo 8, el capítulo 8, el versículo 1 dice, para los que están en Cristo no hay condenación. ¿Y de qué pero espérate, Pablo, ¿de qué estás hablando? Acabas de decir que
estás pecando en el versículo 15. En el versículo 25, capítulo 8, versículo 1 dices que ya no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Qué significa esto? Que no se trata de nuestra posición terrenal, se trata de nuestra posición celestial delante de Dios. Lo que nuestro cuerpo a veces refleja, nuestras acciones, nuestras palabras, no refleja nuestra posición delante de Dios. Porque Jesucristo es quien nos representa delante de Dios. Si ves, nosotros no vamos delante de Dios en nuestra justicia, pero vamos en la justicia de Cristo. Por eso en el capítulo 8, versículo 1 dice que somos justificados en Cristo Jesús. Es nuestra posición delante de Dios, no nuestros esfuerzos, no nuestro deseo, ¿verdad?, de poder estar perfecto delante de Dios. Es lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Hoy yo quiero hablarle de esa libertad que Cristo le ha dado en Cristo Jesús. Que Dios le ha dado en Cristo Jesús, perdón. Y ahí en el capítulo 8, versículo 9 al 17, vamos a ver la obra del Espíritu Santo, lo que hace en el creyente. Y el mensaje que he titulado para hoy es: ya no eres esclavo, eres hijo. Esa nueva identidad que Dios ha depositado en usted, no por su propia cuenta, sino por la obra de su Hijo Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario. Así que abra ahí su Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 9, y vamos a leer del 9 al 17. Y me acompaña. Voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Mire lo que dice. Sin embargo, dice, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, es el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu, hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Wow. Mucho que comer ahí, hermanos. Apartamos 6 horas para el día de hoy. Pero hay mucho que podamos comer de ahí. Mire cómo comienza el versículo 9. Y esta es la continuación del versículo 8. Cuando él acaba de declarar que somos justificados en Cristo, dice: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Le está hablando a usted y a mí, ¿vale? Le está hablando a la iglesia. Pablo está escribiendo esta carta a los cristianos en Roma. Dice que usted y yo no estamos en la carne, sino en el Espíritu. Pero aquí pone una condición en la siguiente parte. Dice: si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Qué está diciendo? Que ustedes obran, hacen lo que hacen, dice, en el Espíritu, si el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero luego sigue diciendo la segunda parte del versículo 9, dice: pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Interesante. Pablo hace una distinción aquí radical. Dice que hay 2 tipos de personas en el mundo. Hay 2 tipos de cristianos, diría yo, mejor dicho. Los que viven según la carne y los que viven según el Espíritu. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Hay hermanos que viven según la carne? Muchos hermanos. Está llena la iglesia. No esta, la de la esquina, ¿verdad? Hay muchos cristianos que viven en la carne. Pero si ve, la diferencia aquí no es tanto del comportamiento externo, sino del habitante interno. ¿Quién habita en ti y en mí? ¿Quién está morando en ti y en mí? ¿Quién está gobernando nuestra vida? Aquí la pregunta no es
¿Realmente eres cristiano porque lo que haces no macha tus palabras? Aquí la pregunta no es si vas a la iglesia, porque muchos vienen a la iglesia pero realmente no son cristianos. Si ve, las iglesias están llenas de personas que creen que son cristianos pero realmente no lo son. Que están viviendo una vida engañados porque siguen viviendo bajo los patrones viejos de su vida pasada. Siguen esclavizados a sus patrones viejos de su vida pasada. No han dedicado, no se han rendido a Cristo Jesús completa y genuinamente. Y ese es el problema. La iglesia se llena de cristianos carnales. Aquí la pregunta no es si realmente eres cristiano, realmente es quién habita en ti. Si el Espíritu Santo mora en ti, si el Espíritu de Dios mora en ti. Si ve, la identidad cristiana está basada en quién vive dentro de nosotros. ¿Quién mora dentro de nosotros? No tanto lo que podamos reflejar en nuestros comportamientos externos. Es la presencia del Espíritu, hermanos, que nos identifica como hijos de Dios. Si ve, la presencia del Espíritu no es una experiencia casual que ocurre durante una alabanza, que ocurre durante un avivamiento. La experiencia del Espíritu Santo es algo continuo, escuche bien, que se manifiesta en las cosas ordinarias de la vida. Voy a volver a repetir esto. La experiencia del Espíritu Santo no es algo casual o emocional, algo pasajero, algo temporal. Es algo que se manifiesta en las cosas ordinarias de su vida diaria. En lo que usted hace día con día, las decisiones que toma, las palabras que salen de su boca, las acciones que hace, cómo se comporta, cómo se relaciona con otros. En su trabajo, en la iglesia, con su familia. Cada una de estas cosas son evidencia, manifestaciones si el Espíritu Santo está obrando en su vida o no. Ahora la pregunta es para nosotros personalmente, ¿cómo el Espíritu Santo está obrando en mi vida? ¿Estoy manifestando el poder del Espíritu Santo en mi vida? ¿Cómo los demás ven la manifestación del Espíritu Santo en mi vida? Si ve, usted y yo tenemos el privilegio glorioso de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Qué glorioso privilegio. Qué glorioso privilegio. Esto ni siquiera los antiguos profetas del Antiguo Testamento lo tuvieron. Ni siquiera los apóstoles mientras estuvieron con Cristo Jesús. Tuvieron que esperar a ese tiempo, ¿verdad? Cuando estaban en el aposento alto para que el Espíritu Santo bajara y los llenara de poder. El Señor, cuando está en el capítulo 14 de Juan, le está hablando a los discípulos y les dice que enviará otro consolador, porque Él tiene que partir. Pero mira lo que le dice, el juego de palabras que usa Jesús aquí. Mira el capítulo 14 de Juan, versículo 16 al 17, dice: y yo le pediré al Padre y les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. ¿De quién está hablando? El Espíritu Santo. Me refiero, dice, al Espíritu Santo que guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes, está hablando a la iglesia, sí lo conocen. Ahora escucha bien esto. Le está hablando a los discípulos en ese tiempo. Le dice: porque ahora Él vive con ustedes. El Espíritu vive con ustedes, está con ustedes. Pero mira lo que va a ocurrir después. Y después estará ¿en dónde? Dentro de nosotros. Tú y yo somos el templo de Dios. Las palabras de Cristo aquí son la profecía cumplida por Ezequiel hace más de 600 años antes de que Cristo tomara la forma de hombre. Mira lo que dice Ezequiel 36, 27, haciendo la promesa para que tú y yo pudiéramos tener el Espíritu Santo en nosotros. Dice: pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Qué está diciendo Ezequiel? Que es el Espíritu Santo que nos mueve, que nos guía. Escucha bien, el que nos motiva a hacer la voluntad de Dios. Tú no puedes hacerlo solo. Yo no puedo hacerlo solo. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos mueve. Es el Espíritu Santo el que nos mueve. Pero observa cómo lo hace Pablo aquí. Aquí Pablo usa otro juego de palabras. En el versículo 9 dice que si en verdad el Espíritu de Dios habita en nosotros,
entonces andamos en el Espíritu. Es interesante, usa Espíritu de Dios y luego dice, pero si el Espíritu de Cristo no está en ustedes, ustedes no están en Él. Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. ¿Está hablando de dos espíritus? No, es el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu que hace la misma obra en la vida del creyente. Aquí no está hablando de diferentes espíritus, está hablando de la presencia plena, completa del Espíritu Santo como marca del creyente. Callados el día de esta mañana, hermano. O estoy muy emocionado de este lugar yo. Amén. Sígueme, mi hermano. Mira lo que sigue diciendo. Dice que si el Espíritu habita en nosotros, entonces andamos conforme al Espíritu. Pero luego pasa al versículo 10 y al versículo 11 y ya no es el Espíritu que está en nosotros, sino mira lo que dice en el versículo 10. Si Cristo está en ustedes. ¿Me está siguiendo? Sígueme con la Biblia, hermano. Primero dice que si el Espíritu de Dios habita en nosotros, caminamos de conforme al Espíritu. Ahora dice que si Cristo está en nosotros, dice, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, está hablando de nuestra naturaleza, nuestra condición. Mientras estamos en este mundo, la presencia del pecado, escúchame bien, está viva, activa y feroz en nosotros. El hombre viejo quiere salir, mi amado. Dale la más mínima chance y va a salir a la superficie. Deja una grieta abierta, una ventana, una puerta pequeña. Dale el más mínimo terreno y el viejo hombre va a querer tomar control de tu vida. Y va a querer apagar el poder del Espíritu Santo en ti. Aquí está diciendo Pablo que si Cristo está en nosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, escucha bien, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Está hablando del hombre interior. Está hablando de esa lucha de la que estaba teniendo Pablo en el capítulo 7, donde dice, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer es lo que hago. Esa lucha interior que tenemos cada cristiano. Cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Y vemos que el hermano nos hizo algo y nos cayó mal de entrada. Ay, cómo me cayó mal este brother. Y luego recordamos, ay, somos cristianos, no me puede caer mal el brother. ¿Verdad? O el hermano me ofendió. Ya no lo quiero ver, ya no quiero hablar con él. Sí, es el hombre viejo queriendo salir a la superficie. Olvidamos que no estamos siendo movidos o guiados por nuestros deseos, por nuestras habilidades, pero es por el poder del Espíritu Santo. Usted ya no pertenece a sí mismo, mi amado. Yo ya no pertenezco a mí mismo, pertenecemos a Cristo. Y lo que hacemos ahora, lo que vivimos ahora, lo vivimos para Cristo Jesús. Usted ya no existe, el que existe ahora es Cristo en usted. Amén. Aquí está hablando de que todavía no hemos sido libertados de la presencia del pecado y que el Espíritu vivo, dice, a causa de la justicia. Ese hombre interior quiere estar allí, pero la carne no le permite. Pero aquí viene lo hermoso. Mira el versículo 11, la promesa. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, si ese Espíritu habita en ti, mi amado hermano, mira lo que dice. El mismo que resucitó a Cristo de Jesús entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de ese Espíritu que habita en ustedes. Gloria a Dios. La promesa de la resurrección está hablando de 1 Corintios capítulo 15, versículo 48 al 51, donde dice que su cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Todos estos malos pensamientos, las malas acciones, las malas palabras quedarán completamente eliminadas y recibiremos un nuevo cuerpo glorioso, perfecto. Y seremos libertados de la presencia del pecado en nuestra vida. Qué glorioso. ¿No está alegre de estar viendo eso a futuro? Yo veo a futuro a ese momento cuando el Señor me va a dar un nuevo cuerpo. Amén. Ya no voy a tener que luchar como Pablo lo hizo, como cada uno de los apóstoles lo hizo. Qué glorioso.
Dice que seremos resucitados. Versículo 9 dice que seremos habitados por el Espíritu Santo. Versículo 10 dice que seremos vivificados por el Espíritu Santo. Y versículo 11 dice que seremos resucitados por el Espíritu Santo. Glorioso. Qué hermosa conexión la que hace aquí Pablo. Hermosa conexión. Dice que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos ya habita en ti y en mí. Léelo. Dice que ya está en nosotros. No es un poder futuro, es un poder presente. Ya habita en ti. ¿Sí? Ese poder dice que garantiza una resurrección futura y eterna. No tienes que ir a buscar ese poder de Dios a una noche de milagros, a un avivamiento. Ese poder ya habita en ti si pusiste tu confianza en Cristo Jesús. Se llama Espíritu Santo. Se llama Espíritu Santo. Y si eres creyente, ese poder ya vive dentro de ti, mi amado. Aun cuando no lo sientas a veces. Aun cuando veas que tu cuerpo se rebela contra el Espíritu. Y tenemos esa guerra entre la carne y el Espíritu, como la describe Pablo allá en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25 ahí. Tú y yo vivimos en la posición que Cristo nos ha dado, la identidad que Cristo nos ha dado. ¿Sí ves? Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es posible vivir en este cuerpo y hacer la voluntad de Dios? Y creo que es la pregunta incorrecta, mi hermano. Creo que es la pregunta incorrecta. La pregunta debería ser, ¿cómo puedo yo vivir y manifestar el Espíritu Santo que vive dentro de mí? Repítelo, escúchame esto otra vez. ¿Cómo yo puedo vivir una vida que manifieste el Espíritu Santo que vive dentro de mí? ¿Cómo puedo darle yo, escúchame bien, mi vida, mis decisiones, mis pensamientos al Espíritu Santo que habita dentro de mí? ¿Cómo puedo yo rendir cada una de esas áreas al Espíritu Santo que habita dentro de mí? Si ven, el problema no es falta de poder porque ya existe dentro de nosotros, es falta de obediencia. Es falta de obediencia. Rehusamos a entregarle el poder al Espíritu Santo, rehusamos a entregarle el gobierno de nuestra vida, rehusamos a darle, a rendirnos a Él, al venir delante de Él, olvidando que tú y yo somos el templo de Dios. Tú y yo somos el templo de Dios. No estás entendiendo esto, mi hermano. El Dios del universo, el que creó las galaxias, el que creó las estrellas, el planeta que existe, el que te creó a ti y a mí, mi amado hermano, habita dentro de ti y de mí. Ponte a pensar en eso por un momento. Habita dentro de ti y de mí. Dice que somos templo de Dios. ¿Cómo no es posible que podamos entender? Nuestra mente finita no puede entender la capacidad de que un Dios poderoso, omnipotente, ¿verdad? Puede habitar en algo tan pequeño, tan insignificante como tú y como yo. Mira lo que dice 1 Corintios. Pablo les da estas preguntas retóricas a los corintios. Una iglesia carnal, súper carnal. Y mira lo que le dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 16. Le dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y del Espíritu Santo? ¿De Dios habita en ustedes? Dice que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios, el mismo del versículo 9, habita en ti y en mí. Pablo vuelve a usar esta misma pregunta retórica 3 capítulos más adelante, capítulo 6. Versículo 19, mira, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, mira lo que vuelve a decir Pablo. Otra pregunta, dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Capítulo 3, versículo 16 dice que somos templo de Dios. Capítulo 6, versículo 19 dice que somos templo de ¿quién? Espíritu Santo. Está hablando del mismo Dios, distinta persona. Mira lo que dice, ¿no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes? Dentro de nosotros, mis hermanos, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Tú y yo ya no nos pertenecemos. Hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo Jesús y hemos sido revestidos, justificados, aceptados, amados en Cristo Jesús. Tu identidad no es el borracho, el mujeriego o el transero que eras antes, mi amado, mi amada hermana. Ese ya no existe.
Tu identidad y posición legal delante de Dios es lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Así que si el enemigo te miente y te dice eres el mismo transero, el mismo mentiroso, dile mentira, yo he sido comprado por Cristo Jesús. Tengo una nueva identidad en Cristo Jesús. Y no depende de lo que yo haga, es lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Tú y yo no tenemos la habilidad de poder ir delante de Dios en forma perfecta. Cristo lo hizo porque tú y yo no podíamos. Él vivió de forma perfecta por las inhabilidades que tú y yo no pudimos hacerlo. El enemigo no tiene poder sobre ti, mi amado. Mas sin embargo, tú tienes que trabajar con el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que entregarle ese control al Espíritu Santo. De lo contrario, Pablo no hubiera escrito el capítulo 7 de Romanos. Y tampoco hubiera escrito el capítulo 5 de Gálatas. Pablo nos hubiera dejado, hubiera dicho, bueno, el Espíritu Santo tiene el control. Ustedes están fuera de toda responsabilidad. Vayan y vívanla. Vivan hoy porque mañana quizás no existe. No. Pablo habla de esa lucha constante, donde el cristiano está luchando constantemente contra los deseos de la carne, ¿verdad? Como dice Juan allá en su primera carta, dice la lujuria de los ojos, ¿verdad? La vanagloria del mundo y los deseos de la carne. Es constante, el cristiano lucha con esto constantemente. Pero es allí donde tenemos que entregarle esas áreas a nuestro Señor Jesucristo. Rendir nuestra vida al Espíritu Santo, que Él gobierne, que Él nos guíe. Así que cuando el conflicto llegue, mi hermano, cuando la tentación llegue a tu mente, cuando ese momento que tengas que tomar una decisión difícil llegue, toma un segundo y recuerda que es el Espíritu Santo, ¿verdad?, que habita en ti. El mismo que resucitó a Cristo entre los muertos, ahora habita en ti. Solamente tienes que dejarlo actuar en tu vida. Tienes que dejarlo actuar. Y si no lo estás haciendo, entonces debemos evaluar nuestra vida con honestidad. Si tú no estás dejando que el Espíritu Santo gobierne sobre tus pensamientos, tus decisiones, tu vida, entonces, mi amado hermano, como nos dice Pablo, debemos examinarnos si estamos en la fe. ¿Y qué significa? ¿Qué me refiero con esto? Si ves, hay evidencias si estamos caminando en el Espíritu. ¿Sí? Hay evidencias. Visítame en mi casa un día que no lea la Biblia y te vas a dar cuenta si estoy caminando en el Espíritu. Que no haya entrado en oración con el Señor, que no me esté alimentando de Él. Un solo día basta para que mi corazón se llene de resentimiento, de rencor, de odio. Si ves, el alma tiene que ser sustentada como nuestro cuerpo es sustentado diariamente. Tu cuerpo necesita agua y comida para subsistir. Tu alma necesita la palabra y la relación íntima y personal con Cristo Jesús. Si no estás alimentando el alma como alimentas tu cuerpo, tu alma está muriendo. Tenemos que alimentar el alma. Tenemos que alimentar el alma. Y si no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo, lo estamos apagando. Es lo que dice Pablo en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Dice, no apaguen el Espíritu Santo de Dios. ¿Estás apagando el Espíritu de Dios, mi amado? No apaguemos el Espíritu de Dios. Pablo sigue hablando, mira lo que dice el versículo 12. Dice que fuimos, ¿qué? Habitados por el Espíritu, versículo 9. ¿Sí? Vivificados por el Espíritu, versículo 10. Resucitados por el Espíritu, versículo 11. Y mira lo que sigue. Ahora somos liberados por el Espíritu. Viene la buena noticia, hermano. Versículo 12 dice, así que hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Dice que no somos deudores a la carne. No tenemos deuda para con el cuerpo o con los deseos de la carne. El creyente ya no le debe obediencia al pecado. No, como que no estás muy alegre. El creyente, tú y yo, no le debemos obediencia al pecado. El pecado ya no tiene poder sobre ti, mi amado. Ya no tiene poder sobre ti. Así que no me des la excusa, ay, es que caí en la tentación, veo. No es cierto. Usted quiso meterla.
Ya no hay poder. El enemigo ya no tiene poder sobre ti. Cristo te ha liberado. No le debemos obediencia a nuestros viejos patrones de vida. La carne ya no es nuestro amo, mi amado hermano. La carne no hizo nada por ti y por mí más que esclavizarnos. Eso es lo que hizo la carne. ¿Por qué seguir obedeciendo a un amo que quiere destruirte? ¿Por qué? Es lo que hace la carne. Quiere destruirte. Debemos matar al pecado antes que domine sobre nuestra vida. Voy a repetir esto. Debemos matar al pecado antes que domine sobre nuestra vida. Y es lo que dice Pablo en el siguiente versículo. Mira lo que dice el versículo 13. Dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, ¿qué pasa? Habrán de morir. Ese es el resultado de vivir de acuerdo a la carne, conforme a la voluntad de la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero ¿qué pasa si vives conforme al Espíritu? Mira lo que dice. Pero si por el Espíritu, ¿qué hacen? ¿Qué? Morir las obras de la carne. ¿Cuál es el resultado? Vivirán una vida abundante, eterna, gloriosa en Cristo Jesús. Libre del poder del pecado, una vida fructífera que manifiesta los frutos del Espíritu Santo, como los que habla en capítulo 5 de Gálatas, versículo 22 en adelante. Aquí está la clave. Dice que si vivimos por el Espíritu tenemos que hacer morir las obras de la carne. Esa es la clave. Si tú estás viviendo en el Espíritu, ¿qué tienes que hacer? Matar las obras de la carne. Tú y yo estamos en una batalla constante con nosotros mismos. Tenemos dos naturalezas dentro de nosotros y la que alimentemos más es la que gobernará dentro de nosotros. ¿Cuál estás alimentando, mi amado? ¿El Espíritu Santo de Dios o estás alimentando la carne? Los deseos de la carne. Pablo le escribe a los colosenses hablando de esto mismo. Mira lo que les dice ahí en Colosenses capítulo 3 versículo 5. Dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan no fuera, sino que escucha bien, dentro de ustedes. No tengan nada que ver con ¿qué? Con inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Y aquí no sé por qué metió esta parte Pablo aquí. Aquí estaba dando una lista de pecados y al final mira lo que entra. No sean ávaros. Pablo, ¿estás hablando, Pablo? No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Está diciendo que una persona así tiene en el corazón de su trono cualquier otra cosa antes que Dios. Las cosas materiales antes que Dios. Este pasaje habló a mí, esta predicación me habló a mí, hermanos. ¿Sabe usted que el predicador primeramente es movido por la palabra del Señor? Toda la predicación fue para mí. Si esta predicación no fue para usted, fue para mí hoy. Fue para mí hoy. El Espíritu Santo redarguyó mi corazón y habló a mi corazón a través de esta predicación. Mientras la estaba preparando, estaba diciendo, ay Señor, ay, 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 ay. Y me iba escondiendo debajo del escritorio. Porque la palabra de Dios confronta, ¿sí ve? Penetra el corazón. Y es de nosotros si permitimos que haga la transformación que necesita hacer. Esta es una de las verdades más prácticas y menos predicadas del Nuevo Testamento. Tú y yo tenemos que hacer morir las obras de la carne. Si ves, la santidad no es pasiva, es activa. Repetir otra vez esto. La santidad no es pasiva, es activa. Tienes que estar activamente negando los deseos de la carne. No esperes que el pecado desaparezca solo. ¿Verdad? No esperes que, ay, es que a mí me gusta ver por Facebook y salen un montón de mujeres ahí desnudas y pues, ay, pues me gusta ver a Facebook. No, elimina la aplicación. Ya. A veces la solución más simple es apartarte del pecado, poner una puerta, una barrera para que no vuelva a ocurrir otra vez. Son las decisiones más simples las que se ocurren para poder escapar del pecado, Así que no esperes, hermanos. Debemos negarle el poder a la carne y rendírselo al Espíritu Santo. Observa cómo pone Pablo, dice que es por el Espíritu
Es por el Espíritu de Dios que hacemos morir las obras de la carne. No es de fuerza de voluntad, no es de religiosidad, no es del esfuerzo humano. Es la rendición delante del Espíritu Santo. Es la cooperación con el Espíritu Santo en el proceso de santificación. Voy a repetir esto. Es la cooperación del creyente con el Espíritu Santo en el proceso de santificación. Tenemos que venir delante del Señor y rendir nuestra vida, nuestras áreas a Él. Y tenemos que identificar esas obras de la carne que siguen teniendo dominio sobre nuestra vida. ¿Qué obras? ¿Qué obras de la carne siguen teniendo dominio sobre ti, mi amado? Piensa por un momento. Allí. No lo digas en voz alta porque los hermanos se van a voltear a ver así. ¿Ah? Allí en tu mente nada más. ¿Qué es eso que te agobia? La ira, el resentimiento, el rencor, lujuria. ¿Ah? Pablo dice que no hubiese conocido la codicia si no hubiera sido por la ley. La palabra misma lo confrontó. Tenemos que eliminar todo eso que está dentro de nosotros. Tenemos que nombrarlo primeramente. No lo justifiques. Diga, ay, es que yo soy débil, Señor. No. Hay que llamarlo por lo que es. Es un pecado y tenemos que traerlo delante de Dios. Y decirle al Espíritu Santo, Señor, yo no puedo solo con esto. Te lo entrego a ti. Toma control de esta área de mi vida. Toma control de esta debilidad. Tú, Señor, hazme vivir de acuerdo a tu voluntad. Santifícame, purifícame para tu gloria y para tu honra. Porque lo que tú y yo vivimos lo hacemos para Él. A Él traemos gloria. A Él traemos honra. Si tu vida no refleja a Cristo, no estamos trayendo gloria a Dios. Es simple. Es simple. Es simple, mi hermano. Si ves, Dios te ha equipado con el poder del Espíritu Santo. Así que ya no tienes excusa para la tentación. Porque el poder del pecado ya no está gobernando sobre tu vida. La presencia está, pero no el poder. Así que cuando el pecado llegue a tu vida, digas tú, ay, es que yo no pude, Señor, era demasiada la tentación. Estaba muy bueno el ice cream y las donas. Estoy hablando de forma personal, hermano. Aquí ventilando mis pecados. Ya no hay excusa. Mira lo que dice Pablo, le dice a la iglesia carnal de Corintios en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Ya no hay excusa, mi amado. Ya no hay excusa. Debemos de andar en el Espíritu y crucificar los deseos de la carne. Pablo, cuando habla en Gálatas capítulo 5 versículo 16, antes de entrar en las obras de la carne, mira lo que le dice a los Gálatas. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán, ¿y qué? El deseo de la carne, que andemos por el Espíritu. Y ya cuando va a cerrar el capítulo 5, el versículo 24, mira lo que les dice. Pues los que son de Cristo, ¿qué sí? ¿Han crucificado qué? Con sus pasiones y deseos. Ya no tienen poder sobre ti. Tienes que matar las obras de la carne. Tu pasado no representa tu presente, ni tampoco influye en tu futuro. No, repetir esto es. Tu pasado no representa tu presente, ni tampoco influye en tu futuro. Porque tu posición legal delante de Dios es la identidad que ahora tienes en Cristo Jesús y no la vida que viviste en tu pasado. Amén. So Pablo dice que somos libertados del poder de las obras de la carne. Esta es una declaración de nuestra nueva identidad. Así que cuando el pecado quiera venir a influir a tu vida, cuando el enemigo te susurre al oído, dile lo que dijo Pablo en capítulo 6, versículo 14. Mira lo que le dice Pablo al pecado cuando llegaba a su oído. Porque el pecado no tendrá dominio sobre mí. Quita sobre ustedes y pon yo. El pecado no tendrá dominio sobre mí, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Tú ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Cristo te ha dado una nueva identidad, te ha comprado. Ahora eres amado, eres aceptado en Cristo Jesús. Tu nueva identidad ahora ya no depende de lo que tú eras antes, de lo que quizás flaqueas ahora, pero lo que Cristo ha hecho en tu vida.
Cristo nos libertó, el Espíritu Santo nos dio libertad. Mira lo que dice el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí capítulo 8, versículo 14 de Romanos en nuestro estudio. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Aquí Pablo está hablando de una dirección moral y espiritual donde el creyente muestra una nueva disposición hacia la santidad. Ser guiado no es recibir señales místicas, mi hermano, ¿verdad? O recibir una visión. No se trata de eso. Ser guiado es vivir bajo la dirección divina del poder del Espíritu Santo. En cada decisión, en las decisiones más insignificantes que te puedas imaginar, día con día. El Espíritu, hermano, no simplemente nos informa, sino que nos transforma y nos dirige hacia Cristo Jesús. Nos apunta en obediencia a Cristo Jesús. Si ves, es una relación activa, dinámica que el creyente tiene que tener con el Espíritu Santo para poder identificarse como hijo de Dios. Y aquí el verbo guiados se deriva del griego agos, que implica acción continua. ¿Qué significa eso? Que no es una guía ocasional, no es como que el Espíritu viene y te guía por un par de minutos y luego se va. El Espíritu vino y me guió. ¿Dónde está el Espíritu? ¿Te fuiste, Espíritu? No, Él se quedó allí. ¿Sí ves? No es una experiencia emocional durante un tiempo de alabanza. Es una vida manifestada, guiada y liderada por el poder del Espíritu Santo. Es una vida entregada bajo su liderazgo. El Espíritu Santo lleva al creyente a una vida centrada en Cristo Jesús y no en sí mismo. Si tú estás caminando en el Espíritu, todo lo que tu vida, todo lo que tú pienses, todo lo que tú hagas es con la intención de agradar a Cristo Jesús. Es centrado en Él. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te apunta a Cristo Jesús. Así que, hermanos, aquí Pablo no está describiendo una experiencia extraordinaria, sino la evidencia y la manifestación del Espíritu Santo en una vida ordinaria por el poder de la regeneración del Espíritu Santo. Dice que somos santificados. Es lo que está diciendo. Somos guiados. Ahora que dice el versículo 15. Mira lo que dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido ¿qué? El espíritu de adopción. Ahora somos adoptados, dice, por el cual clamamos Abba, Padre. Mira lo que dice, que no hemos recibido espíritu de esclavitud, sino hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Este versículo es hermoso, es poderoso. Mira el contraste entre dos espíritus. El espíritu de esclavitud que gobierna desde el miedo y el espíritu de adopción que gobierna desde el amor. ¿Qué diferencia? El espíritu de esclavitud sigue poniendo miedo en tu corazón y te dice: no eres digno, no vales la pena, eres un fracasado, le fallas a Dios, eres mentiroso, te llamas cristiano. Es lo que hace el espíritu de esclavitud. Llega a tu mente y te hace pensar en todas tus faltas y te hace alejarte de Cristo Jesús. Es que yo no soy digno de estar delante de Él. Mira todo lo que hago, lo que pienso, lo que hablo, olvidándote que tú tienes una nueva identidad en Cristo. Pero el espíritu de adopción te dice lo contrario. Te dice que eres amado, que eres recibido, que eres aceptado, que tienes una nueva identidad en Cristo Jesús, que eres una nueva criatura, como lo dice allá en Corintios 5:17. Eres nuevo en Cristo, mi amado. Vive desde tu nueva identidad. No vivas de la esclavitud al pecado, a tu vieja identidad. Tú eres nuevo en Cristo Jesús. Me encanta porque dice que hemos sido adoptados y esa adopción tiene consecuencias eternas. Lo vamos a ver en el versículo 17. Tiene consecuencias eternas. Seremos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Glorioso. Lo que es de Cristo es de nosotros, mis hermanos. Todo lo que es de Cristo será también de nosotros. Y mira lo que dice, que por ese espíritu de adopción clamamos Abba, Padre. Y esa palabra Abba es arameo, viene del arameo que significa papito, papi. Y decir, ya estoy muy grande, hermano, para decir papi o papito. No para con nuestro papá. No para con nuestro papá. Si ves, es una expresión de cercanía y confianza, no de irreverencia.
Aquí no está hablando de algo como infantil, está hablando de una relación personal y íntima con tu Creador, con tu Salvador, con tu Redentor. Y si te das cuenta, fue Cristo el que usó por primera vez esta palabra en el Nuevo Testamento. ¿Sí sabías tú? No fue Pablo. No fue Pablo en el capítulo 8, versículo 15 de Romanos. Fue Cristo el que lo usó cuando estaba a punto de tomar esa copa y de ir a la cruz. Ahí en el jardín de Getsemaní, mira lo que dice ahí Marcos capítulo 14, versículo 36. El Señor está clamando a su Padre. Y mira lo que le dice. Y decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino que ¿qué? Lo que tú quieras, tu voluntad. Mira la perfecta obediencia del Hijo sometiéndose a la voluntad del Padre. Pablo no fue el primero en usarla, pero Pablo la usó no solo una vez, la usó 2 veces. Le escribe a los Gálatas y le dice lo mismo que le dice a los romanos. Mira lo que le dice a Gálatas capítulo 4, versículo 6 al 7. Y porque ustedes son hijos de Dios, han enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, ¿cómo? Abba, Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque somos hijos, dice que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba, Padre. Y luego versículo 7 dice, por tanto, ya no eres ¿qué? Sino ¿qué? ¿Qué dijo Juan en el capítulo 10, capítulo 8 creo que fue, donde dice que el siervo no se queda en casa, pero el hijo sí? ¿Verdad? Aquí está diciendo Pablo, ya no eres siervo sino hijo. ¿Y si hijo qué? Herederos por medio de Dios. Pablo está diciendo que el Espíritu Santo nos da la confianza de llamar a Dios papito, papi, y que ya no somos esclavos, que tenemos que temblar ante nuestro amo, ante nuestro Señor, sino que somos hijos que corremos a los brazos de un Padre que nos ama, que nos recibe, que nos acepta. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y mira lo que aquí el versículo 16 de Romanos. Sigue diciendo Pablo aquí capítulo 8 versículo 16 dice, y el Espíritu mismo, ¿cuál Espíritu? El Espíritu mismo de Dios, el Espíritu Santo dice, da testimonio ¿a cuál Espíritu? A nuestro espíritu de que ¿qué? De que somos esclavos, somos hijos de Dios. Esa es tu nueva identidad en Cristo Jesús. Y mira lo que dice y sigue diciendo, y el Espíritu Santo dice, el Espíritu Santo da mismo testimonio a nuestro espíritu de que tú y yo somos hijos de Dios. Dice el 14, somos guiados por el Espíritu. 15, somos adoptados por el Espíritu. Y aquí en el 16 dice que somos asegurados por el Espíritu de Dios. Asegurados por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo quien afirma nuestra identidad y posición delante de Dios. Es el Espíritu Santo, hermanos, ¿verdad? Que nos mantiene constantes. ¿Sí? El Espíritu Santo no cambia esta posición legal, ¿verdad? No la cambia. Él afirma. Él afirma. Él afirma. Mira lo que dice ahí Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 1. Hablando de esta afirmación en el Espíritu Santo, dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. ¿Cuál es el amor? Que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos, porque por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si ves que está diciendo Juan, que no es una emoción que va y viene, es un testimonio firme, una certeza que Dios mismo produce en ti y en mí. El Espíritu de Dios produce seguridad de una salvación eterna. Y culmina el versículo 17, la mejor parte de todo el versículo. Te trae durante esos 8 versículos y nos está diciendo, ¿verdad? Que somos vivificados, santificados, somos guiados, somos adoptados, somos liberados. Y llega aquí al versículo 17 y dice que somos ahora herederos con Cristo Jesús. Qué forma de culminar este pasaje, Pablo. Qué hermoso. Mire, ahora dice, y si somos hijos, dice, también herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. Y coherederos con Cristo. Pero aquí viene, hay una condición. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermoso, dice, herederos de Dios. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué significa ser herederos de Dios? Que Dios mismo es nuestra porción. Él es nuestra herencia.
Viviremos una eternidad con Él. ¿Qué más herencia puedes pedir, hermano? Olvídate de las casas, ¿verdad? De las calles de oro, de los mares de cristal. Cristo mismo nos recibirá a las puertas del cielo y nos permitirá entrar a su gloria y dirá: bienvenido, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Qué glorioso ver el rostro de nuestro Salvador. Gloria a Dios. Pero dice más que seremos coherederos con Cristo. Esto no significa que tendremos igualdad con Cristo en su deidad, su divinidad, sino que participaremos en las bendiciones que ya obtuvo Él por nosotros. Todo lo hizo Él, ¿sí ves? Tú y yo somos bien bacatones. No hicimos nada. Él lo hizo todo por ti y por mí. No hay nada que tú y yo podamos agregar a la obra de Cristo Jesús. Él lo hizo todo. Absolutamente todo. Todo lo hizo por ti y por mí. Dice que seremos coherederos con Él. Pero luego Pablo añade lo que muchos prefieren omitir. Pablo añade el sufrimiento que Él tuvo que pasar. Y aquí dice: si es que padecemos juntamente con Él. Tú me estás diciendo, Señor, que para poder llegar a la gloria tengo que pasar por el sufrimiento. No me está gustando la idea, Señor. ¿Qué hay acerca si borramos esa línea de ahí, Señor, y cruzamos directamente a la gloria, verdad? Si ve, el camino a la gloria atraviesa por la cruz. El camino a la gloria atraviesa por la cruz. Muchos desean compartir la gloria de Cristo, pero pocos desean compartir su sufrimiento. Y creo que es lo más difícil, el caminar con Cristo. Que muchos queremos ser animados, ¿verdad? Sí, Señor, gloria a Dios. Y llega el sufrimiento: ay, Señor, no, espérate, bájale la mano, papá. El Señor nos dice allá en Lucas capítulo 9 versículo 23, dice: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. Si ves, el sufrimiento del cristiano no es un accidente ni tampoco es derrota, mi hermano. Creo que ese es el problema. Tenemos que cambiar la perspectiva con la que vemos el sufrimiento. El sufrimiento del cristiano no es accidente y no es derrota, es unión con Cristo. Somos unidos en su sufrimiento. Es la formación espiritual del creyente. Es como somos formados, somos transformados. Es como somos limpiados y purificados. Es a través del sufrimiento que somos enseñados. Y es a través del sufrimiento que podemos ver la gloria futura que nos espera. Es la gloria futura, hermano, que cambia, que es la gloria futura que nos hace cambiar cómo vemos el sufrimiento. Cuando vemos a lo que nos espera, el sufrimiento que ahora estamos pasando se hace pequeño. Pero si tú te enfocas en el sufrimiento en lugar de la gloria que te espera, el sufrimiento se hace más grande que la gloria y que el Dios al que estamos sirviendo. Aquí en el siguiente versículo, Pablo, en el capítulo 8, versículo 18, habla de esto. Mira lo que dice Pablo. Dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Estás atravesando por sufrimiento en este momento, mi amado? Déjame decirte que es parte del crecimiento del cristiano. Es parte. Solo sé fiel y permanece fiel en medio del dolor. No te desanimes. Es parte del crecimiento. La tragedia, el dolor, la traición, todo eso que vivimos es parte del crecimiento. Es como el Señor nos forma y nos va preparando, escúchame bien, para que tú puedas servir más adelante. Porque no hay nada más poderoso que cuando atraviesas por el sufrimiento, tú mismo y alguien más viene y te dice: ¿sabes qué? Es que estoy atravesando por este sufrimiento, cuando tú ya lo pasaste. ¿Sabes qué es lo que ocurre en ese momento? Que tus palabras salen con poder. Ya no es teoría, porque hubo experiencia. Tú lo viviste, estuviste en el hoyo, te diste cuenta del dolor que sufriste y te diste cuenta que Dios te dio la victoria al final de ese túnel. Amén. Es la gran diferencia. Si ves, ser hijo de Dios no significa que estamos
exceptos al dolor y al sufrimiento, significa que el dolor y el sufrimiento cumplen el propósito de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que significa. Así que yo quiero que te vayas a casa hoy recordando de que tienes una nueva identidad en Cristo Jesús. Y que no importa lo que el enemigo te susurre al oído. Que no importa las debilidades y las flaquezas que este cuerpo a veces se manifiesta. Que cuando eso ocurra, que te levantes, te sacudas y le digas: yo he sido comprado por Cristo, he sido redimido por Él, he sido aceptado por el amado, he sido redimido, salvado, aceptado, y ahora estoy delante de Dios, no en mi justicia, pero en la justicia de Cristo. Que no importa tus flaquezas, tus debilidades, tú estás delante de Cristo Jesús, no en tus propias fuerzas, pero en las fuerzas de Cristo Jesús. Mira cómo cierra Pablo este mensaje hermoso. Pablo cierra este capítulo 8 dejándote saber que no hay nada que tú puedas hacer para que te separe de tu Salvador, de tu Redentor y del amor perfecto que Él ha depositado en ti. Déjame repetir esto. No hay nada que te separe de Cristo Jesús y su perfecto amor. Nada. Una vez que tú pones tu confianza en Él, nada te puede separar de Él. Nuestro Señor Jesucristo dice que nadie nos puede arrebatar de su mano. Pero aquí Pablo nos da una lista de todo lo que puede venir a tu vida y aún no te puede separar. Mira, lee conmigo. Romanos 8, 35 al 38, capítulo 8, versículo 35 al 39. Y aquí cerramos. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es la pregunta retórica. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero dice: pero en todas estas cosas somos más que ¿qué? Fracasados. Vencedores. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó, de Cristo Jesús. Porque estoy convencido, dice Pablo. No es como déjame ver, dice Pablo. Estoy convencido, escucha bien, de que ni qué, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo peor, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, mi amado. Amén. Oremos. Bendito amado Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por dejarnos ver, Señor, que nuestra identidad, nuestra posición delante del Todopoderoso no depende de nuestro esfuerzo, Señor, de nuestra voluntad, sino que depende de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Padre, y que tú nos dejaste al Consolador, aquel que nos guía a toda justicia, a toda verdad, a tu Santo Espíritu, Señor. La tercera persona de la Trinidad ahora habita en nosotros. Dios mismo habita en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque has tomado, Señor, esta tienda, aunque llena de flaquezas, de debilidades, la has hecho templo, Señor, para habitar en nosotros. Te damos gloria, te damos honra, Señor, Padre, porque te rebajaste, Señor, a esta sociedad y habitaste entre nosotros. Y viviste como nosotros, Señor. Viviste la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, Señor. Y pagaste, Señor, por la deuda que teníamos que pagar. Y nos diste libertad, nos compraste, nos justificaste, nos salvaste y nos diste vida eterna, Señor. Padre, que podamos vivir en la nueva identidad que nos has dado, Señor. Que podamos recordar que cuando el enemigo venga a nuestro oído, Señor, a nuestro corazón, hacernos ver que somos fracasados, Señor, que es mentira, porque somos victoriosos en Cristo Jesús, Señor. Somos una nueva criatura, Señor. Y el pasado ya no tiene poder sobre nosotros. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Ahora podemos decirle no al pecado. Podemos caminar hacia el frente, confiados que el Espíritu Santo de Dios nos guía y que Cristo Jesús habita en nosotros. Gracias, Señor.
Glorifícate en cada vida, Señor. Que cada uno de nosotros podamos ir a casa y ser, Señor, dignos representantes de tu evangelio. Que Cristo sea reflejado en nuestra vida. Que el Espíritu Santo pueda ser reflejado y manifestado a través de nuestras obras, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra vida, Señor. Padre, que seamos, Señor, dignos representantes de tu evangelio. Te lo pedimos y te lo rogamos en el bendito nombre de tu amado Jesús. Amén.